Vamos a ver a continuación los errores más frecuentes que se pueden cometer a la hora de utilizar un calibre pie de rey. Hay que evitar, en lo posible, medir con las puntas de las mordazas, debido a que como nosotros ejercemos una presión con el calibre y no está controlada, podemos cometer algún tipo de error. Segunda cuestión es que debemos de estar siempre perpendicular a la pieza cuando vamos a medir, para evitar también errores que nos van a suponer en más o en menos, depende de exteriores o interiores. Muchos errores en mediciones interiores, sobre todo porque la sonda y el apoyo en este calibre son bastante críticos. Vamos a ver a continuación con ejemplos lo que acabamos de decir. Como hemos dicho, dentro de los errores más frecuentes a cometer a la hora de medir es no utilizar, al poder ser, las puntas de las mordazas, siempre que se pueda medir con la parte trasera de estas. Otro error muy frecuente que se comete es la falta de perpendicularidad al medir. El calibre tiene que estar perfectamente perpendicular a la pieza. Si no está en ese sentido, la medida es errónea, como puede verse ahora en la figura. Al medir interiores, también podemos cometer errores importantes, sobre todo si la alineación de las mordazas con respecto a la pieza no coge tanto el centro del diámetro como la perpendicularidad o alineación sobre este. Si esto ocurre y no cogemos exactamente esa alineación, lo que vamos a tener es un error importante de medida con una cota menor que la real. Otros errores que se suelen cometer muy frecuentemente es al medir profundidades con la sonda. Tenemos que tener en cuenta que hay que asegurar el asiento perfecto de lo que es el calibre sobre la base de la pieza y luego conseguir una alineación buena de la sonda hasta que toquemos en el fondo. Tenemos que asegurar, antes de medir, al igual que lo hacíamos con las mordazas interiores y exteriores, tenemos que asegurarnos que el calibre, la sonda, está correcta y, por lo tanto, marca el 0 cuando la sonda está apoyada en el asiento de la pieza. Una vez que tenemos que medir profundidades, si podemos conseguir unos calibres específicos para ellas, son mucho más objetivos y mucho más precisos. Pero en todo caso, el calibre pie de rey puede medir perfectamente profundidades. Lo que hay que tener es mucha precaución al medir. Vamos a ver unos ejemplos prácticos a continuación. Lo primero que tenemos que hacer antes de medir una profundidad, como hemos visto anteriormente, comprobar que el calibre está correcto, es decir, una verificación. Para ello le ponemos verticalmente sobre una zona plana y comprobamos que el 0 coincide las alineaciones de las 3 regletas. Una vez hecho esto, ya podemos iniciar la medición. Una vez que hemos verificado el calibre, para medir profundidad, nos colocamos sobre la pieza lo mejor apoyado y perpendicular posible al asiento y bajamos la sonda a medir. Esto podemos cometer ciertos errores porque el asiento es muy pequeño y la alineación de la sonda en muchos casos no la vemos perfectamente sobre la pared de la pieza. Para esto existen unos calibres específicos que, como puede verse ahora, son unas sondas, se llaman sondas,
que la diferencia entre el calibre pie de rey y ella, básicamente y fundamental, es que el apoyo, el asiento que hacen sobre la base en la que vamos a medir, es completamente perfecto. Recuerda, medir siempre con la parte trasera de las mordazas, tener siempre un buen apoyo sobre pieza y mantener una buena perpendicularidad.